Bien, el tema de esta semana pues son las fuerzas gravitatorias, sí, las fuerzas gravitatorias. Eh, Estas fuerzas gravitatorias pues está ahí como fondo a Newton, sí, porque él fue uno de los que desarrolló pues estos enunciados, ¿no? Pero también hubieron otros científicos de la Edad Media que contribuyeron a ello, ¿no? Incluso desde la época de Aristóteles, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que va a pasar, o sea, en lo que ustedes tienen que revisar la ficha, en lo que ustedes tienen, el material que ustedes tienen que leer. Van a haber unas preguntas conceptuales acerca de la Tierra en el universo. Sí, esas preguntas pues estarán listas el día de mañana, ¿ya? Para eso tienen que leer su texto y pues de ahí van a sacar las respuestas a estas preguntas. Okay. Bien, fue Isaac Newton quien expuso la ley de la gravitación universal en, eh, en su libro, ¿no? Principios filosóficos de la naturaleza, no principios matemáticos. Fue una publicación pues en 1687 y ahí también está pues sobre las leyes de Newton, ¿no? Bueno, ahí también habla acerca de la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación pues dio paso a un modelo nuevo del universo, ¿sí? Porque como les mencionaba, en el más o menos Aristóteles ya tenía su modelo del universo, ¿no? Donde decía que la Tierra era el centro del universo y todos los demás planetas y astros pues giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Luego pues fueron saliendo otras teorías, ¿no? Copérnico, Galileo, Ptolomeo, eh, Kepler, ¿sí? Donde ya no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol, ¿no? Y había unos modelos del universo donde decía que las órbitas de los planetas pues eran circulares. No fue Kepler quien mencionó pues que las órbitas de los planetas alrededor del Sol pues eran elípticas, ¿sí? Pero con esta ley ya se pudo definir un nuevo modelo del universo y bueno, ya en las épocas actuales pues eso se ha ido afirmando, ¿no? Entonces, es importante que ustedes pues también tengan esto como referencia, ¿sí? Bien, vamos a hablar el día de hoy principalmente acerca de la ley de la gravitación universal. Como les había indicado, ustedes van a ver unas preguntas en la ficha, en las cuales ustedes tienen que leer y responder, ¿sí? Solamente como a manera de conceptos, ¿no? Que ustedes deberían conocer, ¿no? Ya en la parte, por decir, de los ejercicios, pues ahora sí ya nos centramos con la ley de gravitación universal, ¿no? Bueno, pero ¿qué expresa o qué dice la ley de gravitación universal? La ley de gravitación universal expresa la magnitud de la fuerza de atracción entre dos masas, ¿no? Entonces, siempre que existan dos masas, va a haber una atracción, ¿no? Y esa atracción, o la ley de gravitación universal, dice que dos partículas se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿sí? Eh, Vamos a ver en el transcurso del año también las leyes de la ley de Coulomb, y ahí también, en cambio, es parecida a esta ecuación, solamente que ahí veremos con cargas eléctricas, ¿ya?
Bueno, pero aquí cuando yo tengo dos masas, pues estas masas se atraen pues mutuamente, ¿no? Y esta magnitud, esta fuerza es proporcional al producto de las masas, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y en esta ecuación que ustedes ven ahí, interviene pues una constante, ¿no? Para que yo pueda escribir la igualdad. Ya, esta constante es la constante gravitacional, que es esta G, que ya vamos a ver la magnitud, ¿sí? Pero esa es la que me establece pues aquí la igualdad, ¿no? Bien, en este diagrama que ven aquí, que les estoy mostrando, ¿ya? Tenemos dos masas puntuales, ¿no? La masa 1 y la masa 2. Entre la masa 1 y la masa 2 hay una distancia que aquí la llamamos R. Cuando nosotros trazamos una recta que une a esas dos masas, entonces lo que estamos haciendo ahí pues es establecer la dirección de los vectores que están aquí, ¿sí? Bueno, vamos a decir qué representa cada uno de estos parámetros que están en las ecuaciones, ¿ya? Bien, vamos a empezar primero con M1. No, M1 es la masa de la partícula 1, M2 es la masa de la partícula 2, y aquí la fuerza, miren, la fuerza 2,1, que es esta, es la fuerza de atracción que ejerce la masa 2 respecto a la masa 1. O sea, la masa 2 quiere atraer a la masa 1, entonces esta es la fuerza 2,1, ¿sí? Este vector. F1,2, en cambio, es la fuerza con la que la masa 1 quiere atraer a la masa 2. Habrán notado que en estas ecuaciones, si se dan cuenta, M1, M2, M1, M2, R2, R2 y G, básicamente esto que está aquí es lo mismo. Eso significa que esta fuerza o la magnitud de esta fuerza es igual a la magnitud de la otra, ¿sí? U1 es un vector unitario en la dirección, ¿no? De la línea que une estas masas, ¿no? Pero se podría decir que es en la dirección de la masa 1, ¿no? O sea, de la masa 1 hacia la masa 2. Ese es el vector U1. El vector U2, asimismo, es un vector unitario en la dirección de la masa 2 hacia la masa 1, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo esta ecuación, noten que esto está escrito aquí de forma vectorial, no porque G, que es una constante, es un número, M1, M2, R2, estos son magnitudes escalares. Todo esto que está aquí es un número, o el resultado me va a quedar un número. Pero U2 es el vector unitario, ¿no? Entonces, miren aquí la F21. ¿Cuál es F21? Es esta fuerza que está aquí. Este menos me indica que el sentido de la fuerza 2,1 es contrario al sentido que tiene el vector unitario U2, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos un vector y yo le multiplico por menos, lo que hace es que el sentido se cambia, ¿sí o no? El sentido se cambia. O sea, este menos U2 es para indicarme que el sentido pues es contrario al de U2, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Este menos, ¿no? Me dice que el sentido pues es contrario al del vector U1, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya están, ¿no? Ya están explicados todos los valores que están aquí. Les repito rápidamente.
F21 es la fuerza de atracción que ejerce la masa 2 respecto a la masa 1. F12 es la fuerza de atracción que ejerce la masa 1 respecto a la masa 2. G es la constante de gravitación universal. M1 es la masa 1, M2 es la masa del cuerpo 2. R es la distancia que separa a las dos masas o a las dos partículas. U1 es un vector unitario en la dirección de la masa 1 a la masa 2, así, para allá. Y el U2 es un vector unitario en la dirección, ¿no?, de la masa 2 a la masa 1, así. Ya, ok. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de las características de las fuerzas gravitatorias, ¿ya? La dirección, pues como les indicaba, del vector fuerza es la recta que une a las dos masas, ¿no? Si yo trazo una línea recta que une a las dos masas, entonces sobre esa dirección actúan las fuerzas gravitatorias, ¿sí? Sobre esa dirección actúan las fuerzas gravitatorias, ¿no? Ahí está. F12, o sea, el vector fuerza de 1 a 2 y 1, al igual que F21 y U2, tienen sentidos contrarios, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, F12, aquí está, ¿no? F12, el sentido es contrario al vector 1, ¿no? F21, el vector, es contrario a F2. Esto hace que estas fuerzas que están aquí sean siempre de atracción. Sean siempre de atracción. Como les decía, aquí la masa 1 quiere atraer a la masa 2 con una fuerza, ¿no? Y esa pues va a ser la misma, ¿no? La masa 2 va a querer atraer a la masa 1 con esta fuerza, ¿no? Las magnitudes son las mismas. No porque la masa 1 sea mayor, va a atraer con más fuerza a la masa 2, no. ¿Ya? Entonces, estas direcciones opuestas, ¿no?, estos sentidos contrarios, hace que las fuerzas siempre sean de atracción, ¿ya? Otra característica de las fuerzas gravitatorias es que son fuerzas a distancia. ¿Qué significa que sean fuerzas a distancia? Que ellas actúan aunque no exista ningún medio entre ellas, ¿no? O no exista el contacto. Hay otros tipos de fuerza en las cuales sí necesita el contacto, ¿no? Como la fricción, la tensión, o cuando ejercemos una fuerza sobre un objeto y lo empujamos o lo alamos. Entonces ahí sí tengo un contacto. Pero estas fuerzas gravitatorias, en cambio, no necesitan de estar en contacto. O sea, son fuerzas a distancia. Aunque no haya nada o no hay ningún medio que entre ellas igualmente actúan, ¿sí? Otra de las características de estas fuerzas gravitatorias es que se presentan por pares. O sea, no actúa la una independientemente de la otra. Si yo tengo dos masas, las fuerzas gravitatorias actúan las dos, o sea, aparecen las dos. No puede aparecer una solita, no. Aparecen las dos, ¿no? Y ambas fuerzas tienen el mismo módulo y la misma dirección. Recuerden, cuando hablamos del mismo módulo, es la magnitud. Noten que aquí en esta expresión de aquí abajo está F12, F21, pero aquí hace referencia solo a la magnitud. No solo a la magnitud. Tenemos ahí las masas, tenemos la distancia, ¿no? Y como tengo que hacer producto de las masas, entonces y tenemos la misma distancia entre ellas, entonces pues este resultado va a quedar el mismo valor, ¿no? Entonces tienen la misma magnitud, ¿ya? Y la misma dirección porque actúan, como les decía, actúa sobre la línea recta
que actúa sobre la línea recta que une estas dos masas. Entonces la dirección es la misma. Lo que cambia es el sentido, ¿no? Lo que tienen es sentidos opuestos. Miren que aquí F21 en esta ilustración va hacia la derecha y en cambio F12 va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, las fuerzas pues tienen la misma magnitud y la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Y como les decía, pues son fuerzas de acción-reacción porque aparecen entre pares, ¿no? Y aquí tenemos pues que la fuerza 1,2, hablando como vector, es menos la fuerza 2,1, ¿no? Porque ya saben, si es la misma magnitud, ¿qué hace el menos? Me cambia la dirección, ¿no? Entonces, al ser sentidos contrarios, al multiplicar por menos, me cambia, perdón, el sentido, ¿no? Y me dejaría en el mismo sentido. Por eso está esta relación de igualdad aquí. Tienen que tener cuidado a la hora de hablar de magnitud y hablar con la fuerza, ¿no? A lo mejor aquí me faltó expresar, pues, que aquí estamos hablando de el módulo, ¿sí? Estamos hablando del módulo o de la magnitud del vector. Entonces aquí también es módulo, ¿no? Aquí estamos hablando solo de la magnitud. Cuando usted ve esto, estamos hablando solo de la magnitud de la fuerza, ¿no? Y aquí tenemos, pues, en la parte inferior, ¿no? La constante de gravitación universal G, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilogramos a la menos 2. Noten que si yo reemplazo esta constante aquí, estas unidades, metro cuadrado se va a simplificar con los metros cuadrados del denominador. Kilogramo a la menos 2 se me va a simplificar con kilogramos al cuadrado que quedan aquí. Entonces me va a quedar solamente newton porque pues estamos hablando de fuerzas. Noten además que este número 6.67 por 10 a la menos 11 está escrito aquí en notación científica y miren que este 10 a la menos 11 me indica que es un número muy, muy, muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño. O sea que yo necesitaría tener grandes masas para que la fuerza de atracción pues sea unos cuantos newton. Sí, y esas distancias pues deberían estar relativamente cerca, no digo relativamente porque la cercanía es relativa, ¿no? Entonces aquí deben estar relativamente cerca entre ellas y tener gran masa para que aquí me quede en newton. Si yo tengo masas pequeñitas, al multiplicarse pues por esta constante G me va a quedar pues una fuerza pues muy muy pequeña, ¿no? Ustedes podrían decir, existen fuerzas de atracción entre objetos que tienen masa, pero yo no veo, por ejemplo, por ejemplo, si tengo sobre la mesa, tengo dos plumas, dos esferos, o tengo dos borradores, yo no veo que se atraen, porque si existiera esa fuerza, entonces deberían atraerse, ¿sí o no? Pero como son tan pequeñas, entonces pues no se perciben, no existen otras fuerzas alrededor que hacen que esas pues no venzan, ¿no? Al menos si estamos hablando de que estén sobre la mesa, no vencen la fricción, la fuerza de fricción estática entre ellas, por eso no se pueden atraer, ¿no? Porque son fuerzas pequeñitas, pero existen, sí, existen. Ya. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, levantan la mano, ¿sí? De lo que hemos visto hasta ahora. Bien, no hay preguntas. Bien, entonces, ya está claro, ¿no? Tenemos aquí la magnitud de la fuerza y vamos a hacer ahora sí algunos ejemplos usando esta definición. Bien, vamos a hacer estos tres ejemplos que están aquí
El ejemplo 1 me pide calcular la fuerza con la que se atraen una libreta de 150 gramos y un libro de 200 gramos, supuestos puntuales, si están separados una distancia de 10 centímetros, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir un momento. Bien, entonces vamos a realizar los ejercicios que están ahí. Ya saben, no pongan, pueden poner la pantalla a la vista del hablante un poco grande, ¿no? Para que puedan ver la resolución de los ejercicios. Bien, entonces nos dice aquí, calcula la fuerza con la que se atraen una libreta de 150 gramos y un libro de 200 gramos, si están separados a una distancia de 10 centímetros. Entonces aquí tenemos pues la masa 1, son 150 gramos, la masa 2 son 200 gramos, y la distancia entre ellas pues es 10 centímetros. Miren que aquí solamente me pide la magnitud de esa fuerza, ¿no? Entonces como me pide la magnitud de la fuerza, no importa si yo hago pues de la fuerza de la masa 1 a la masa 2 o de la masa 2 a la masa 1, ¿sí? Igual la magnitud pues tiene que ser la misma, ¿no? Lo que nos está pidiendo aquí es básicamente esta, la magnitud de la fuerza. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la magnitud de la fuerza. Puedo poner de la masa 1 a la masa 2. Es igual a, vamos a ver la fórmula, ¿no? Como estamos hablando solo de magnitud, no vamos a hacer la parte vectorial, ¿sí? Entonces, pues, debo usar la fórmula G por el producto de las masas, M1 por M2, sobre el cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Pero aquí hay un inconveniente. Estas masas están en gramos y la distancia está en centímetros. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, tengo que tener unidades en el sistema internacional, ¿no? Entonces, si dice 150 gramos, dividimos para 1000, y al dividir para 1000, pues queda 0.15, ¿no? O 0.150, pero ya sería los kilogramos, ¿no? Acá 200 gramos es 0.2 kilogramos, y los 10 centímetros, pues divido para 100 y me queda 0.1 metro. Eso es lo que tengo que reemplazar aquí. Entonces, la magnitud de la fuerza de atracción para este ejercicio, pues será 6.67 por 10 a la menos 11. Y acá, pues, el producto de las masas, ¿no? 0.15 por 0.2 sobre 0.1 al cuadrado. Y ya sé que ese resultado, pues, me va a quedar en newton. Entonces, ¿cuánto nos queda? La magnitud de la fuerza 1,2, ¿sí? Que es la misma de la fuerza 2,1. Usen sus calculadoras y díganme cuánto queda. Recuerden, 6.67 por 10 a la menos 11, ¿sí? Usen sus calculadoras y miren cuánto queda. Vamos a ver aquí un voluntario.
Eric Granda. Eric Granda. Ahí está. Profesor, ¿me escucha? Sí. El valor medio 2,001 por 10 a la menos 10. Ya, entonces dejémoslo en 2, ¿no? Porque 0,01 pues es un valor muy pequeño. 2 por 10 a la menos 10 newton, ¿no? Entonces, miren, este 10 a la menos 10 que me dice que de aquí cuento 10 espacios, 1, o sea, sería 0.0000902, ¿no? Es un valor, una fuerza muy, muy pequeña, ¿no? Pero ese es el resultado, ¿sí? 2 por 10 a la menos 10 newton, muy bien. Ya, entonces, ese es el resultado para el ejercicio 1, ¿no? Como les decía, es una fuerza muy, muy pequeña, pero de todas maneras ahí está, ¿no? Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente, ¿sí? Determina la distancia a la que se encuentran dos masas puntuales de 10 kilogramos cada una si se atraen con una fuerza de 10 a la menos 5 newton. Si se atraen con una fuerza de 10 a la menos 5 newton. Ya, entonces, vamos a anotar los datos para ese problema. Entonces observen que aquí la masa 1 es igual a la masa 2 y son ambas 10 kilogramos, ¿sí? Dice que entre ellas se atraen con una fuerza de 1 por 10 a la menos 5 newton. Lo que me piden es determinar la distancia. Entonces, vamos a tomar aquí la ecuación, ¿no? Que es F igual G M1 por M2 sobre R al cuadrado. ¿Sí? M1, ahí estamos. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es despejar R, ¿no? Entonces, como tengo que despejar R, está en el denominador, pasa al otro lado a multiplicar. Y esta F, pues que está aquí, debería pasar a dividir, ¿no? Debería ser algo más o menos así. R2 o R al cuadrado igual G por M1, M2 sobre F. No, como las masas son iguales, puedo poner aquí que ambas sean, por decir, una masa M, ¿no? Entonces aquí debería ser algo así, ¿no? M por M, pero M por M es M al cuadrado. Entonces vamos a reescribir nuestra fórmula como G por M al cuadrado y sobre F, ¿no? Así. Entonces como aquí yo no quiero R al cuadrado, sino R, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Y pues aquí se va pues el cuadrado con la raíz, ¿no? Sabemos que el sacar raíz cuadrada es un número positivo y negativo, pero me quedo con el positivo porque es magnitud. Aquí como m al cuadrado, pues le saco raíz cuadrada, puedo sacar m, y nos queda m por la raíz de g sobre f, ¿ya? Entonces, al reemplazar aquí, pues debería ser 10, ¿no? Como aquí está la fuerza en newton y las masas están en kilogramos, ¿no? Eso quiere decir que esto me va a quedar en metros, ¿no? Entonces sería la raíz de 6.67 por 10 a la menos 11 dividido para la fuerza que es 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda esa distancia? Use sus calculadoras y vamos a ver cuánto queda. Vamos a ver aquí algún voluntario. Bruno Kimi. A ver, Bruno.
¿Cuánto le queda a este resultado? Vamos a ponerlo aquí porque no me alcanza el espacio. No está. A ver, Gabriela Ceballos. Gabriela Ceballos. Profe, hola. Buenos Hola. días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya cuánto le queda? Hola, profe. Un momento. Ya. Profe, pero es que mi calculadora está desconfigurada. Eso no tiene nada que ver. Ok, está bien. No hay ángulos, no hay nada. A ver, vamos. Camille Cisneros, a ver. Hola, profesor. ¿Cuánto le queda? No sé, es que yo no quiero usar esto, pero yo lo hice y me salió 0.0258, pero no sé si eso está bien, así que ya. 0.0258. ¿Por qué cree 8 que y no más está de... bien? ¿Por qué? Porque yo no sirvo para usar nada de las calculadoras, profesor. Ya. Efectivamente esa es la respuesta. No miren que esto es Así es, ya. Sí, es un número pequeñito. Noten que al sacar raíz cuadrada, no miren, aquí tengo 10 a la menos 11 y acá tengo 10 a la menos 5. O sea que aquí al hacer esta diferencia, me tiene que quedar 10 a la menos 6. Y si es 10 a la menos 6, no, al sacar raíz cuadrada me tiene que quedar un número 10 a la menos 3. Con el 10 de acá, pues 10 a la menos 2. No, al multiplicarse, bueno, ahí está, no más o menos por esas escalas. Y aquí estoy más o menos en ese, ¿no? Porque si es 10 a la menos 2, estamos en centímetros y efectivamente eso es lo que está aquí, ¿no? Esto lo puedo redondear a, si lo quiero, por ejemplo, esta es la distancia en metros. En centímetros, ¿cómo será? Aproximadamente 2.6 centímetros, ¿no? Bien, entonces, eso. Aún así, miren que la fuerza están cerquita las masas, pero ¿qué sucede con esa fuerza? Es muy, muy pequeña. 1 por 10 a la menos 5 es 0.00001, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Miren, esta fuerza pues no es capaz de hacer nada, es muy, muy pequeñita, ¿no? Por eso es que los objetos pues prácticamente no se mueven, ¿sí? Bien, chicos, el ejemplo 3 pues lo vamos a realizar el día de mañana. Ya estamos con el tiempo, hasta me estoy pasando con 3 minutos. Sí, espero que hayan comprendido esta primera parte, o al menos estos dos ejercicios, es solamente para que puedan ustedes usar la, entre comillas, fórmula, ¿no? La ecuación. Este ejercicio de acá, pues ya tiene que ver, ya se trabaja de una manera más vectorial. Entonces, lo voy a empezar la clase el día de mañana con un ejercicio parecido a este, ¿sí? Como les decía, la ficha la voy a subir el día de mañana. Así que, al menos por hoy, solamente les digo que lean la página, por lo pronto lean la página del libro, la 34, la 35 y la 36, que de esas son las preguntas que les voy a poner en la ficha, ¿sí? Ok.